Todo comenzó con el aroma del ajenjo amargo y el repique de campanas, que permaneció en el aire más tiempo de lo habitual por la mañana. En el silencio posterior a la oración, la monja colocó una cesta con hierbas sobre la mesa, y bajo una capa de lavanda se vislumbraba una fina huella, similar a la marca de una garra. Ya había visto esa marca en el anillo de un hombre al que le gustaba decir que el mundo se sostenía sobre el miedo. A partir de ese momento, todo cambió. Lentamente, pero sin lugar a dudas, hasta el día en que las cartas determinarían el destino de las personas, más que las espadas. Saludo a todos los que escuchan esta historia, y como narrador, les pido que escriban en los comentarios desde dónde la están viendo. Es importante para mí saberlo, para comprender cómo suena nuestra conversación común en diferentes lugares. Les deseo una agradable escucha. En el monasterio, situado en la escarpada orilla del río, había un sencillo taller, una mesa para infusiones, una caja con raíces y hojas, jarras, y, al lado, un banco que solían ocupar los campesinos, las sirvientas y los viajeros. La monja se llamaba Hildegarda. Escribía sobre hierbas, sobre cómo las hojas de llantén alivian el calor, cómo el aceite de las semillas ayuda a las articulaciones, y escribía cartas a los príncipes. Sus cartas iban en diferentes direcciones, a ciudades donde las torres veían la guerra y el mercado, y a castillos donde las murallas guardaban los secretos de antiguas familias. Ella sabía que la palabra viaja más lejos que los carros. Ese día, un chico del molino trajo la cesta. Se llamaba Otto. Tenía las mejillas curtidas, y en la manga colgaba un hilo azul que no se tejía allí. Cuando dejó la cesta, brilló por un instante un pequeño alfiler con forma de halcón. Hildegarda notó para sí misma el símbolo familiar, pero no buscó su significado en ese momento. Le dio las gracias por las hierbas y le pidió que le diera al molinero la receta de la infusión para su tía enferma. Le dijo que la infusión debía ser suave, para que el corazón no se asustara por su fuerza. Otto asintió y salió corriendo tan rápido como si no tuviera prisa por llegar a casa. Por la noche, Hildegarda desató el nudo del fondo de la cesta y encontró un círculo de cera con un pájaro abollado. La cera ocultaba una fina tablilla. En ella estaba escrito, con letra irregular, que los almacenes del bosque estaban vacíos, que los recolectores de grano se llevaban los sacos antes de que los niños hambrientos tuvieran tiempo de verlos, y que el sello con el pájaro lo ponía en las órdenes un hombre al que en la zona llamaban administrador. En la carta había algo más. Si la herbolaria del monasterio se atrevía a preguntar, le habían advertido que las hierbas podían convertirse en agua pura sin ningún beneficio. Hildegarda entendió la advertencia, pero dejó a un lado el miedo. Anotó en un pergamino a quién y qué se le había dado en las últimas semanas, a quién no le había bastado, quién había acudido a la puerta 2 veces porque le daba vergüenza pedir 3 veces. El administrador se llamaba Richard. Tenía a su alrededor a personas que solían decir,
que la ley era como el hierro. En el guante de Richard, cuando aparecía en el monasterio, brillaba un pájaro con las alas extendidas. Ese mismo pájaro era conocido en el castillo del conde Adelhart. Se decía que al conde le gustaba la caza y la tranquilidad después de cazar. Decían que solo escuchaba a quienes hablaban con seguridad y no soportaba a quienes pedían clemencia. Pero Hildegarda sabía algo más. Hace unos años, le escribió al conde sobre una fiebre errante que se llevaba a la gente de repente, como un fuerte viento que arranca el techo. Ella sugirió que se repartieran el grano y la sal según las reglas, y no según los gritos. Entonces el conde respondió brevemente a través de un intermediario. Dijo que el orden era más importante que la compasión, pero que el monasterio se dedicara a curar y rezar. Desde entonces, al castillo solo llegaban paquetes con infusiones, sin palabras. Ahora las palabras debían volver. Por la mañana, llamó a Marta, una chica que muchos consideraban parte inmóvil del taller. Las manos en la hierba, los ojos en la mesa. Marta llevaba un vestido sencillo y un paño atado a la cabeza, pero tenía la costumbre de tocar las hojas, como si comprobara no solo la forma, sino también el sonido. Distinguía los olores como otros distinguen las voces. Había crecido en los pastos y había aprendido de su abuelo a grabar marcas en palos para no olvidar el orden de las hierbas. Sus habilidades parecían insignificantes en comparación con los sellos y los caballos, pero en los días en que todo se rompe, lo pequeño se convierte en una palanca. Hildegarda le dijo a Marta que en la cesta había una marca y una advertencia, y que había que vigilar a los que traían las hierbas y a los que se las llevaban. Marta respondió que había visto en Otto una puntada azul y un alfiler, como los que solo había visto antes en ferias ajenas, a las que no se permitía entrar a los campesinos sin permiso. Mientras hablaban, en la sala de escritura, Lucas, un joven escribano, copiaba un tratado sobre las propiedades del agua. Lucas hablaba con renuencia porque temía su propia voz, que se le atascaba en la garganta. Lo consideraban callado, lo evitaban para las tareas en las que había que levantarse y explicar algo. Pero su mano era firme y su memoria se aferraba a los detalles. Notó que el sello de la nueva tablilla tenía una mella apenas perceptible en el borde, algo poco habitual si solo había un sello. Se lo mostró a Hildegarda, y ella asintió. Su observación no fue muy llamativa, pero sí precisa. Hildegarda decidió enviar una carta al conde. Escribió que los recolectores mantenían a la gente hambrienta, que se llevaban las semillas antes de la siembra, y que el sello de su casa se utilizaba para órdenes que no servían al pueblo. Añadió que en la posada del cruce aparecía un hombre con un guante y se jactaba de que el riesgo era su oficio. No mencionó nombres para que la carta no se convirtiera en una trampa para el mensajero. Creía que el conde no vería una acusación, sino un llamamiento a poner orden. Incluyó en el paquete una medicina para la anciana condesa, que padecía de artritis.
El remedio olía a enebro, comino y sal, que había que añadir en pequeñas cantidades para no quemar la sangre. Adjuntó a la carta una lista de personas a las que les faltaba grano, con una nota para cada una que permitía identificarlas fácilmente. El mismo Otto debía llevar el paquete al cruce. Llegó justo a la hora en que la sombra de la torre dividía el patio por la mitad. El viento trajo el olor a harina ahumada, señal de que el molino funcionaba por las noches. Hildegarda le dio una bolsa con hierba seca y un pequeño paquete para la cocina del conde. Le dijo que el camino era corto, pero le pidió que fuera con cuidado, que evitara el ruido y que no se detuviera con gente que llevara guantes. Otto asintió demasiado rápido. Marta notó que él escondía la mano en la manga, como si ocultara algo ajeno en su interior. Lucas, al pasar, observó que el ala del halcón en el alfiler estaba ligeramente doblada, como en un sello. Se le ocurrió una idea, pero aún no sabía cómo expresarla. Otto no llegó al cruce. Por la noche, el hombre regresó de la taberna y dijo que habían encontrado una bolsa con hierba junto al camino. Dijo que el niño había desaparecido como si el camino se lo hubiera tragado. Fue el primer día en que el melodrama sobre el hambre y la compasión se convirtió en un pasillo oscuro, donde cada paso suena más fuerte. La carta al conde desapareció junto con el niño. Esa misma noche, se oyó el chirrido de un carro en el exterior. Trajeron 2 barriles de sal para la cocina del monasterio y un pequeño cofre cerrado con un candado. En la tapa del cofre había el mismo halcón. El mensajero dijo que el cofre era del administrador, en señal de respeto. Dijo que en el cofre había raíces raras. Dijo que el monasterio debía aceptarlo y no discutir. Hildegarda comprendió que se trataba de una prueba, un regalo habitual que pide ceguera. Ordenó que dejaran el cofre en el almacén durante la noche y que nadie lo abriera. Marta dijo que el olor de la madera era fuerte, como el de una nuez seca, pero que en el interior se percibía una nota amarga, como si allí no se escondiera una raíz, sino algo que no soportaba el aire. Por la mañana, Marta cortó con cuidado la cuerda y levantó la tapa lo suficiente como para introducir un dedo. Dentro había 2 bolsitas. En una, raíces auténticas, escasas, claras, como secadas al sol ardiente. En la otra, un polvo fino, grisáceo, que en la taberna a veces se añadía a las bebidas de aquellos a quienes se quería apartar de la conversación. Marta reconoció ese polvo por su olor. Su abuelo le había enseñado a ser cautelosa. Le decía que podía oler como la hierba, pero comportarse como una piedra. Ella comprendió que el regalo conllevaba una prueba. Cerró el cofre y dijo que nadie debía tocar la segunda bolsita, y que la primera debía usarse con precaución. Hildegarda decidió escribir una nueva carta y enviarla, no al castillo, sino a la ciudad, a un comerciante que había conocido una vez en la abadía. El comerciante se llamaba Benno. En una ocasión, él había escuchado sus razonamientos sobre cómo el pan y la sal mantienen la paz, y le había dicho que tenía muchos graneros
y poco sueño. Le pidió palabras con las que pudiera ahuyentar los malos sueños. Ella le respondió describiéndole el incienso y la oración. Ahora le pedía otra cosa. Le escribió que en la región había verdadera necesidad y que la ayuda del comerciante sería recibida con honestidad y rapidez. Adjuntó una lista de granjas y caminos por los que se podía llegar a los recolectores. Mientras se preparaba la carta, Lucas la reescribió cuidadosamente, marcando con signos apenas perceptibles los campos donde el camino se rompía en el barro. Lo hizo porque una vez se quedó atascado con una rueda en ese lugar y recordó que allí estaba más seco si se mantenía más cerca del álamo. No se lo explicó, simplemente lo hizo. Se le consideraba un modesto copista, pero ya había puesto en marcha una cadena de acontecimientos. Fue la primera victoria discreta de un hombre subestimado. Al atardecer, llegó un rumor desde la taberna. Dijeron que habían visto a Otto en el cruce con un hombre que llevaba guantes incluso en un día cálido. Dijeron que el niño se había ido detrás del cobertizo y no había vuelto. Dijeron que el niño tenía un hilo azul en la manga. Hildegarda caminaba entre los bancales y pensaba dónde se había hecho el nudo en el hilo. Recordó el alfiler con un pájaro que había visto en Otto y luego en el administrador. Recordó cómo el niño evitaba las sombras y se tapaba la mano. Comprendió que tenía una marca que no le habían puesto allí. Al mismo tiempo, recordó una vieja historia que contaban las mujeres en la orilla, sobre la hija del conde, que se había ido con un hombre sin linaje, y sobre el niño que habían escondido entre los sacos del molino. Entonces le había parecido una leyenda tonta. Ahora, el detalle de la hilo azul que tejían en las lejanas propiedades del conde sonó como una nueva campana. Le quedó claro que el niño estaba vinculado a la casa del halcón, no por casualidad. Mientras tanto, el administrador Richard comenzó a aparecer con más frecuencia en el monasterio. Dijo que agradecía las hierbas para la guardia, prometió tablas para el techo, pero sus ojos siempre se detenían en la puerta donde estaban los registros de distribuciones y cartas. Dijo que el orden era cuando solo uno conocía las listas. Ofreció guardar las listas en su casa. Hildegarda respondió a través de un hermano del monasterio que Dios ama la luz y que las listas permanecerían donde hubiera luz. No discutió en voz alta, pero tampoco cedió. A partir de ese día, alguien comenzó a merodear por el taller por las noches y, a veces, el olor a humo se colaba por debajo de la puerta. Aunque las estufas llevaban mucho tiempo apagadas, comenzó un miedo silencioso, similar al hielo fino de un estanque. Si se caminaba demasiado rápido, se podía caer. En la segunda semana, una caravana de mercaderes entró en el patio del monasterio. En los carros había sacos de grano, en los cofres sal y en los barriles aceite. Al frente iba el mismísimo Beno. Dijo a través de un sirviente que lo que le interesaba era la tranquilidad de las carreteras. Entregó una carta en la que reconocía que había leído sus tratados y había decidido que era mejor invertir en el orden que en la protección de los carros. Pidió que se distribuyera todo según las listas que ella misma había elaborado.
Añadió que si surgían problemas en las carreteras, se ocuparía de las personas que los causaran. Esta visita fue la intervención de una persona ajena que con una sola decisión cambió el curso del conflicto. Pero no fue algo repentino. En su día, él ya había acudido a ella en busca de una solución a su insomnio, y ahora le devolvía el favor a su manera. La distribución comenzó de inmediato. Marta se puso de pie junto al banco y anotó a quién llevarle qué. Lucas tenía la lista de los patios y se aseguraba de que ninguno recibiera 2 veces sin necesidad. Beno les indicó a 2 cocheros que protegieran los paquetes en los cruces. El administrador se enfureció, pero mientras reunía a la gente para interceptar los carros, los paquetes ya habían entrado en los patios. El orden fue más rápido que la ira. Hildegarda sabía que habría una respuesta. Preparó cartas para el conde y para el juez de la ciudad. No se basó en palabras grandilocuentes, sino en hechos, nombres, fechas de entrega, marcas en los sacos. Añadió también la historia del cofre con polvo enviado al monasterio. No escribió que se trataba de veneno. Escribió que era una señal de que solo se respeta a quienes callan. Por la noche se incendió el techo del scriptorium. El fuego se inició inmediatamente en el extremo donde se secaba el pergamino. Alguien arrojó un manojo de paja seca y lo roció con aceite. Mientras los monjes corrían con cubos, Lucas, que solía ser callado, entró y sacó el cofre con las cartas. No lo hizo por valentía, como se cuenta en las plazas, sino porque sabía que en esas hojas estaban las vidas de quienes recibirían pan al día siguiente. Luego tosió mucho por el humo y no pudo hablar durante 2 días. Ayer todavía se le consideraba un hombre que se escondía detrás de los demás, y hoy se ha convertido en el que ha sacado del fuego lo más importante. Fue un giro en el que el subestimado se convierte en el pilar. Por la mañana, Hildegarda envió a Beno una breve nota pidiéndole que dejara parte de los carros en el monasterio, por si las carreteras se volvían intransitables. Envió a su hermano Lothar con la misión de encontrar a Otto entre los que se reunían en el cruce. Lothar sabía escuchar sin pretensiones. Regresó al día siguiente y contó que al niño lo tenían retenido en la caseta de vigilancia cerca de la plaza del mercado y que le habían encontrado un alfiler con un halcón y un trozo de tela del color de las lejanas casas de tejedores. Dijo que el vigilante le había susurrado que iban a entregar al niño al administrador para que sirviera de ejemplo a quienes llevaban cartas al lugar equivocado. Lothar añadió que había oído llorar a una mujer detrás de la pared, como si alguien hubiera reconocido al niño como suyo. Ese llanto fue lo que más le impactó a Hildegard. Hildegarda fue a ver a la abadesa y le explicó todo con sencillez. El niño estaba vinculado a la casa del conde y, si lo ejecutaban, la casa perdería sangre que podía servir de puente en lugar de cuchillo. Tras una pausa, la abadesa dijo que el monasterio no era un tribunal ni una espada,
pero que la carta al conde debía enviarse ese mismo día con alguien a quien no detuvieran en el camino. Propuso a Marta y Lucas que fueran juntos. Marta conocía los olores y las sombras, Lucas las señales y los giros. Llevaron consigo una infusión que alivia el calor y la ansiedad, y un pequeño paquete con papel y un sello. En el camino vieron a gente con guantes merodeando. Cada vez que se acercaban, Marta fingía buscar hierba en su bolso. Y en ese momento, Lucas cambiaba discretamente el paquete con la carta por otro igual, pero vacío. Entregaba los paquetes vacíos sin piedad. Con la carta llegaron a la casa de la ciudad donde vivían los príncipes. Allí un sirviente tomó la carta y desapareció tan rápido como si lo hubiera aprendido desde niño. Al día siguiente, un jinete con una cinta blanca en la manga entró en el patio del monasterio, señal de que venía con una respuesta. Transmitió un breve mensaje en el que decía que el conde había tomado nota de la carta y pedía que se le indicara quiénes ponían el sello del halcón sin su conocimiento. Esto significaba que el conde estaba dispuesto a escuchar los hechos y no a las ordenanzas. Era una grieta en el muro. Esa misma mañana reunieron a la gente en el mercado. El administrador quería demostrar que tenía el poder en sus manos. Ordenó que trajeran a casi todos los que tuvieran al menos 2 sacos de grano, con el pretexto de comprobar las medidas. Entre los traídos estaba Otto. Lo llevaron al centro. Hildegarda estaba de pie entre la multitud. Marta y Lucas estaban cerca, pero un poco más atrás. El viento era tal que empujaba el polvo directamente hacia la tribuna. Richard levantó la mano para comenzar y, en ese momento, el comerciante Benno salió de detrás de él. Dijo en voz alta, para que todos lo oyeran, que tenía un documento que lo eximía de los impuestos en ese mercado y que podía presentar una lista de las granjas a las que había entregado grano ayer, sin pasar por el administrador. Dijo que esas granjas habían recibido exactamente lo que figuraba en los libros del monasterio. Puso la lista sobre la mesa y se dirigió a los hombres del conde que estaban cerca. No pidió, sino que presentó. En respuesta, los hombres del conde levantaron su lista y vieron que en los márgenes había una marca que sólo conocían aquellos que habían visto el sello del conde con una muesca en el borde. Marta le había enseñado a Lucas el día anterior a recortar la cera de manera que el borde indicara la falsificación, y pusieron junto a ella su propia marca, que significaba: el sello tiene una muesca, pero la orden no es del conde. La plaza del mercado se quedó en silencio. Richard palideció notablemente. Dijo que el comerciante no conocía las costumbres locales, que el monasterio se estaba entrometiendo donde no le incumbía. Se estiró hacia el mazo, que llevaba en el cinturón para zanjar la conversación por la fuerza. En ese momento, la anciana de la casa más alejada dio un paso adelante. Dijo que el niño se llamaba Otto Karl, que tenía una fina línea de piel en el cuello, junto a un lunar, igual que la hija del conde, su amada, pero fallecida.
Dijo que una vez había tenido en brazos al bebé con esa marca, y que luego había oído cómo se lo llevaban al molinero. Al principio, sus palabras sonaron como un dolor, pero las respaldaba un objeto. De entre los pliegues de su ropa cayó una vieja cinta azul con un dibujo que solo se tejía para la casa del conde. Ella dijo que un viajero le había dado esa cinta muchos años atrás, pidiéndole que la llevara al monasterio, pero no llegó a hacerlo porque enfermó y se quedó con la cinta como recuerdo. Hildegarda comprendió que la leyenda de la hija del conde no era un cuento para contar alrededor de la chimenea, sino el camino que había llevado al niño hasta allí. La gente empezó a hablar en voz baja y tranquila. Todo encajaba. Reinhardt comprendió que el apoyo que tenía debajo era más débil de lo que pensaba. Dio un paso hacia Otto, pero Benno se interpuso entre ellos. Dijo que según las reglas del comercio, el niño no pertenecía a nadie y que si había una disputa, debía resolverla la autoridad del conde. Propuso llevar al niño a la casa del juez. Añadió que, de lo contrario, se llevaría sus carros de la ciudad y nadie compraría sal a un precio justo durante un mes. No era una amenaza, sino un cálculo. Reinhardt comprendió que la pérdida de la tranquilidad de los caminos afectaría a la casa del conde y soltó el mazo. Llevaron al niño a la casa del juez. Hildegarda lo acompañó, Marta también, y Lucas llevó los libros. Dentro de la casa hacía fresco. En la pared colgaba un viejo mapa, en el que se marcaba con una línea azul el camino hacia las propiedades del conde. El juez escuchó en silencio, mirando las marcas del sello y la cinta de la anciana. Dijo que enviaría un mensajero al conde y dejaría al niño en una habitación protegida hasta recibir una respuesta. Anotó en un papel que el sello del administrador era diferente al del conde, pero que las órdenes estaban escritas por otra mano. Este fue el primer paso oficial para eliminar a Richard de forma legal, y no por medio de una turba. Por la noche de ese mismo día, Hildegarda regresó al monasterio y encontró otra cesta sobre la mesa. De aspecto normal, pero dentro había un trozo de pan y una hoja en la que estaba escrito por otra mano, que, si no dejaba de escribir cartas, sus libros se convertirían en cenizas en la estufa. Debajo del pan había un hueso pequeño, cuidadosamente limpio. Marta dijo que el hueso era de la pata de un cordero, como los que se sacrifican en primavera, y que en su región esa señal la dejaban aquellos que querían decir que robarían la primavera. Era un objeto sencillo que convertía una cesta normal en una amenaza. La vida cotidiana se convirtió en un thriller en uno de los actos. Hildegarda no se escondió. Se sentó y escribió una carta no solo al conde, sino también al obispo, explicando sin rodeos que el monasterio recibía regalos adulterados, cintas en llamas en el tejado y amenazas bajo el pan, y que el sello con el halcón andaba por el barro y el ladrón. Añadió que estaba dispuesta a responder por su palabra, pero pedía que se protegiera a quienes llevaban las sacas de grano y los libros con los nombres. Envió las cartas por 3 caminos diferentes. Un mensajero llevó la carta por el río, otro por el bosque,
y el tercero con la caravana de Beno. A los pocos días llegó la respuesta del castillo. El conde ordenó que se reunieran en su casa el administrador y la monja. Eso significaba que el asunto saldría a la luz. Los tres fueron a la reunión: Hildegarda, Marta y Lucas. El camino atravesaba los mismos campos donde las ruedas solían atascarse. Lucas conducía de manera que el carro avanzara por terreno firme. En el límite del bosque, unos hombres con guantes los detuvieron. Dijeron que tenían órdenes de registrar el carro en busca de cartas secretas. Marta se inclinó y les mostró las bolsitas con hierba. Dejó en el borde uno de los paquetes vacíos, el que Lucas siempre guardaba como reserva. Los hombres se llevaron el paquete y se marcharon satisfechos. Creían que llevaban la victoria. En realidad, se llevaban el vacío. En el castillo, el aire era diferente. Olía a piedra húmeda y carne cocida. En la pared, sobre la gran mesa, colgaba el mismo pájaro, pero sin la fractura. El conde estaba sentado erguido, con una vieja cicatriz que le cruzaba la frente. Escuchó mientras Hildegarda le contaba que se enviaban cartas en su nombre sin su consentimiento. Escuchó lo de Otto y la cinta azul. Miró el sello, el trozo de papel en la parte rota. Llamó a un criado y le ordenó que trajera las antiguas órdenes para compararlas. Mientras el criado corría, entró Richard. Intentaba mostrarse seguro, pero sus ojos buscaban inmediatamente rincones donde esconderse. Tras un breve intercambio de datos, el conde dijo que los documentos de Richard no coincidían con el modelo, y que quería una explicación, no con palabras altisonantes, sino con la razón exacta. Reinhardt comenzó a hablar del orden y de la necesidad de ser resolutivo, de que a veces hay que eludir a las personas blandas que confunden la compasión con el derecho. Dijo que había protegido la casa de los depredadores. Sus palabras eran tranquilas, pero detrás de ellas se escondía el vacío. El conde se apartó de él y se dirigió a Hildegarda, pidiéndole que le dijera quién había recibido el grano gracias al transporte de Beno. Ella le dio una lista. El conde ordenó que la cotejaran con los informes de los alrededores. Le trajeron cartas de los ancianos en las que se decía que, efectivamente, la gente había recibido ayuda en esos días. Inmediatamente trajeron al niño. Su rostro se volvió más serio. En su mejilla brillaba un rasguño reciente. En su cuello, justo por encima de la clavícula, había realmente una fina línea de piel. El sirviente mayor del conde dijo en voz baja que recordaban esa marca en la hija del conde. La sala se quedó en silencio. El conde se levantó, se acercó al niño y le quitó el alfiler con el halcón. Lo miró y dijo que solo se ponía en la casa cuando se reconocía la marca. Le preguntó al niño de dónde había sacado el alfiler. El niño respondió que se la habían dado en la taberna unas personas que le dijeron que ahora estaba bajo su protección. Añadió que le ordenaron llevar la cesta con hierbas, y luego le quitaron la carta y lo llevaron al granero. De sus palabras se desprendía una imagen sencilla. Intentaban protegerse con signos que no tienen derecho a ocultar la vida ajena. El conde anunció que Reinhardt
sería destituido de su cargo hasta que se resolviera el asunto. Dijo que, a partir de ahora, todas las órdenes pasarían por el sirviente mayor y el juez. Envió a sus hombres a la posada con la orden de ocuparse de quienes habían detenido los carros de Beno. Desplegó la cinta azul y dijo que el hilo azul tenía buena memoria y que la casa debía responder ante él. Luego se dirigió a Hildegarda y le dijo que sus cartas habían logrado más que los gritos en la plaza. Era un nuevo orden de cosas, en el que la palabra del médico y del monje no era menos que la palabra del hombre con la espada. Fue el día en que el talento oculto y la paciencia se hicieron más fuertes que el miedo. Después de esta reunión, el monasterio no se tranquilizó. El administrador perdió su cargo, pero sus hombres seguían en las tabernas y en los cruces. Susurraban que la monja les había quitado el pan. Intentaban asustar a los que venían a por infusiones. Un día trajeron a la puerta un saco de grano sin marca. Marta tomó un puñado y dijo que el grano tenía muchas cáscaras vacías, como si lo hubieran secado demasiado rápido al fuego. Eso significaba que alguien se había apresurado a robar la apariencia y llamarla bien. En días así es más fácil cansarse y bajar los brazos. Pero justo entonces llegó una carta de la ciudad, escrita por otra mano, con letras cuidadas y pulidas. El autor del mensaje precisaba que tenían un escribano que quería trabajar en el monasterio, no a cambio de comida, sino de un escritorio y una pluma. Escribía que tenía una voz débil, pero una mano firme. Hildegarda sonrió. Sabía que Lucas ya estaba allí, pero resultó que la carta había llegado antes de que ella lo conociera y se había retrasado en la estación de correos por la nieve. Parecía un extraño juego del tiempo, pero el significado era sencillo. El monasterio necesitaba gente con manos, no con palabras grandilocuentes. Con Lucas llegaron al scriptorium los niños de las casas vecinas. Les enseñó a sujetar la pluma para que obedeciera, a corregir una línea con un cuchillo para enmendar una letra incorrecta. Les enseñó que las cartas no son solo peticiones y órdenes, sino también memoria, que mantiene el vínculo entre las personas. A menudo recordaba aquella noche con el fuego, y decía en voz baja que antes temía su propia voz, pero que ahora veía cómo la palabra escrita podía acallar el estruendo. Beno se quedó en la ciudad y comenzó a construir una nueva ruta para las mercancías. Acordó con el tribunal y el templo que parte del pago se destinaría a obras en las carreteras para que las ruedas no se atascaran en el barro. Le escribió a Hildegarda que había aprendido a dormir cuando no había gritos en la casa. Le envió especias y papel, y le pidió que enseñara a su gente a distinguir las hierbas de los sucedáneos. Marta elaboró una breve lista para su gente. Cómo huele el hinojo auténtico, cómo se comporta la sal falsa, cómo suenan las raíces secas cuando se tocan. Ella, una chica de clase baja, se convirtió en la persona que enseñaba a los sirvientes de los comerciantes a no cometer errores. Fue un giro en el que el talento de abajo rompió la escalera habitual. Otto pronto se encontró en la casa del sirviente mayor del conde, donde le dieron ropa limpia y le enseñaron lecciones sencillas. Le permitieron ir al monasterio. Iba los sábados,
ayudaba a Marta a limpiar las raíces y escuchaba las historias de Hildegarda sobre cómo la tierra cura a las personas cuando no se discute con ella. A menudo hacía preguntas sobre la cinta azul. Decía que no quería que lo designaran como la respuesta de alguien. Hildegarda respondía que la vida no es un juicio de unos pocos días y que la responsabilidad dura más que los signos. Le pedía que aprendiera a distinguir su camino de los sellos ajenos. Él asentía, pero en sus ojos se reflejaba la inquietud. En él luchaban dos elementos: la calle, con sus decisiones rápidas, y la casa del conde, con sus lentas reglas. Una vez, una mujer con una capa negra llegó al monasterio. Pidió una infusión para el dolor en las manos. Marta notó que su manera de sostener la taza tenía trazas de la vida palaciega. Le sirvió agua tibia con miel y le dijo que era mejor calentar primero las palmas de las manos y luego aplicar la pomada. La mujer miraba las paredes, los libros, las cestas con hierbas, como si recordara algo olvidado. Cuando se marchó, un hilo azul asomó por debajo de su capa junto a la puerta. En ese momento, Lucas, que pasaba por allí con una pluma y un cuchillo, se detuvo y recordó que el hilo azul era un puente hacia la casa del conde. Se acercó a Hildegarda y le dijo que en la ciudad se hablaba de una mujer parecida a la hija perdida. Dijo que había visto ese modo de andar una vez en una fiesta, cuando la corte pasaba por allí. Hildegarda comprendió que la historia tenía una nueva capa, un parentesco oculto que había permanecido bajo tierra durante mucho tiempo. Salía a la luz a través de un simple dolor en las manos. A los pocos días, el mayordomo del conde informó de que había llegado una carta de una mujer que se hacía llamar la vagabunda. Escribía que quería ver al niño antes de marcharse para siempre y pedía que no se revelara su nombre, porque eso podría perjudicar a la casa. El mayordomo preguntó qué debía hacer. El conde dijo que lo vería él mismo, pero sin hacer ruido. Hildegarda fue invitada a presenciar el encuentro para que luego nadie pudiera decir que todo se había hecho bajo presión. En la reunión, la mujer permaneció de pie con la mirada baja, mientras que el niño se mantuvo erguido, tal y como le enseñaban en las clases de escribano. La mujer dijo que no pedía reconocimiento, solo que se le diera al niño libertad de elección. Confesó que en su día se marchó porque no quería vivir según las reglas de otros, y que su elección le había causado mucho dolor. Dijo que ahora veía que el niño era más fuerte que ella en aquel entonces. Sus palabras eran sencillas, sin excusas ni súplicas de clemencia. Fue una confesión sin grandes dramas. El conde escuchó en silencio y dijo que la casa no tenía derecho a destruir a alguien que apenas estaba comenzando su camino. Permitió que el niño se quedara en el monasterio y fuera a la casa a estudiar. Miró atentamente a la mujer y le dijo que la casa le estaría agradecida si no volvía a dejar huellas en la posada. En esta escena la justicia final se hizo más cercana porque cada uno tomó una decisión sin recurrir al destino.
Entonces se corrió la voz de que Reinhardt estaba reuniendo gente para irse con los carros del comerciante al bosque y establecer allí un nuevo paso con peajes. Esto significaba el regreso del antiguo poder en un nuevo lugar. Benno envió un breve mensaje diciendo que estaba dispuesto a entregar parte de la mercancía si eso salvaba a la gente, pero pidió al monasterio y a la casa que ayudaran con hechos, no con palabras. El juez reunió a su guardia. Hildegarda escribió una breve carta al monasterio vecino, donde vivían hermanos que sabían hablar con las comunidades del bosque. Les pidió que convencieran a quienes capturaban a personas en los senderos para que no se convirtieran en instrumentos en manos ajenas. Sabía que un encuentro en el camino podía acabar en sangre e intentó evitarlo. Al amanecer, la milicia y Benno se dirigieron al sendero del bosque. Hildegarda no fue con ellos, pero le envió a Marta una infusión para el cansancio, para que se la diera a la gente en la parada, y le pidió a Lucas que anotara todo lo que viera, en orden. En el campamento, Marta se movía silenciosa y rápidamente. Lucas anotaba dónde el grupo reducía la marcha, dónde el camino volvía a ser firme. Cuando se acercaron al campamento de Richard, quedó claro que éste no contaba con un encuentro rápido. Sus hombres esperaban la oscuridad. Pero esta vez, la milicia tenía ventaja. Conocían el camino sin barro, porque Lucas se había quedado atascado allí una vez y lo había memorizado. Se acercaron y vieron que los carros de Benno estaban intactos. En el suelo había cuerdas y una especie de bolsita. Marta lo abrió y dijo que era el polvo gris. Se dio cuenta de que Reinhardt iba a envenenar el pozo del campamento para entorpecerles la tarea. En ese momento, 3 miembros de la comunidad del bosque salieron de entre los arbustos. Pusieron en el suelo ramas con hojas verdes, en señal de que no habían venido a pelear. Dijeron que los hermanos del monasterio vecino les habían explicado que, si ayudaban a Reinhardt, el camino moriría, y con él moriría también su intercambio. Dijeron que querían la paz, porque la paz traía sal a sus hogares. Fue uno de esos raros momentos en los que una carta silenciosa gana a una amenaza ruidosa. Reinhardt fue capturado sin oponer resistencia. No se resistió, porque comprendió que esta vez no tenía a nadie que respondiera por él con un golpe. Lo llevaron a la ciudad. El juez no le preguntó por palabras, sino por hechos concretos. ¿Dónde había conseguido el sello? ¿Quién firmaba por él? ¿Cuántos sacos se había llevado sin registrar? Respondió, como responden las personas cansadas de sus propias mentiras. Intentó hablar de la necesidad y del miedo al poder ajeno, pero los números no cuadraban. El juez dictó sentencia. Reinhardt fue privado del derecho a gobernar a las personas y fue declarado responsable del intento de envenenamiento. No lo mataron. Lo enviaron a trabajar en obras viales sin derecho a portar armas. No fue una venganza, sino una reparación del orden. El giro no fue una ejecución en la plaza. Fue el modesto resultado de una cadena legal, iniciada con una carta
y respaldada por los hechos. Después del juicio, el conde se dirigió a la gente de la ciudad. Anunció que la supervisión del grano se repartiría ahora entre el monasterio, la ciudad y la corte mercantil, y que cada mes se revisarían los libros. Le pidió a Hildegarda que le hiciera una breve nota sobre las lesiones y enfermedades que vienen con el hambre, para que los guardias supieran cómo ayudar a tiempo. Le concedió a Marta el derecho a entrar en los almacenes sin acompañante, ya que era ella quien podía distinguir lo bueno de lo malo. Le pidió a Lucas que llevara un libro de caminos, en el que cada viajero pudiera dejar una marca indicando dónde estaban los caminos en buen estado y dónde estaban en mal estado. Así, las habilidades de las personas consideradas inferiores pasaron a formar parte de la gestión de la casa. Fue una victoria abierta del talento oculto sobre el antiguo orden. Llegó el invierno. La nieve era más silenciosa que el año anterior, porque en las casas había más pan. En el monasterio, Hildegarda seguía escribiendo por las tardes. Anotaba las propiedades de las hierbas, pero ahora añadía a cada hoja una nota sobre dónde crecía mejor la hierba y cómo conservarla para que no desapareciera al cabo de un año. Escribía cartas a quienes antes no las leían, pequeños nobles de las afueras, alcaldes, párrocos de pequeñas parroquias. Escribía que el orden no es una palabra ajena, sino un hábito de atención. Escribía que la justicia no es un hacha, sino una balanza que sostiene ambos brazos. En respuesta, recibía breves notas con sencillas palabras de agradecimiento, y a veces también le enviaban objetos que antes le oprimían el alma: cofres, bolsitas, cintas. Ahora ya no eran trampas. El mundo aprendía estas cosas sencillas. Una vez, cerca de Carnaval, un hombre con una vieja capa de piel se acercó a las puertas del monasterio. Llevaba en las manos una tabla de madera con signos tallados. Le dijo al hermano que estaba en la puerta, que venía de pastos lejanos, donde su abuelo le había enseñado a tallar recuerdos en palos. Pidió ver a Marta. Dijo que había oído que una chica del monasterio había enseñado a los sirvientes de los comerciantes a distinguir lo auténtico de lo falso. Dijo que quería regalarle la tabla en la que toda su familia había aprendido a recordar. Marta tomó la tabla y pasó el dedo por los grabados. Pudo leer las líneas familiares. Comprendió que su habilidad infantil se había convertido en un puente para las personas que solo conocen el papel. Dijo que aceptaría el regalo y enseñaría a los niños del scriptorium a tallar signos sencillos para que la memoria no dependiera del papel. Fue una celebración silenciosa de esa escalera por la que se sube de abajo hacia arriba. En la casa de la ciudad, Benno encendió una lámpara una noche y empezó a contar los barriles. Se dio cuenta de que había tenido menos pérdidas durante el último invierno. Escribió la palabra confianza en la pizarra y la miró como si fuera un producto que también había que guardar.
Envió al monasterio una pequeña caja con hojas limpias y una botella de aceite. Escribió que quería que el monasterio tuviera otra tienda, no de hierbas, sino de consejos. Una vez a la semana, cualquiera podría venir y preguntar cómo transportar mejor el grano o reparar las ruedas. Hildegarda aceptó. Marta hizo una lista de consejos sencillos. Lucas los escribió de forma clara y ordenada. Este banco se convirtió en un lugar donde la gente aprendía a hablar sin gritar. Mientras tanto, Otto crecía. Se sentía atraído por la carretera, pero también por los libros. Ayudaba a Benno a contar, y luego corría al scriptorium y le pedía una pluma a Lucas. Decía que quería escribir una historia corta. Como una vez perdió una carta y se encontró a sí mismo. Le pidió a Hildegarda que revisara si no se estaba dejando llevar demasiado por las palabras. Ella le dijo que la sencillez era su mejor defensa. Él asintió. El día en que el hielo se derritió del río, llegó al monasterio, no como un mendigo, sino como un hombre que traía un regalo. Trajo a los chicos del puente, los que solían llevar las bolsas de otros. Les dijo que podían llevar letreros y libros, y que eso les daba poder. Le pidió a Lucas que les enseñara a escribir fechas y nombres sin errores. Era un nuevo capítulo de la historia, en el que el que antes estaba perdido ahora guiaba a otros. Durante todo ese tiempo, Hildegarda siguió viendo cómo los pequeños esfuerzos sentaban las bases de las grandes decisiones. Escribía a los príncipes con moderación, sin adornos. Siempre añadía a sus peticiones una sencilla explicación de las consecuencias que tendría la acción. Decía en sus cartas que si se cobraban los impuestos antes de la siembra, en primavera morirían los más jóvenes. Decía que si los carros se quedaban atascados en el barro, en la ciudad aparecería la sal cara y la mentira barata. Explicaba que el valor de una casa no se mide por el grosor de sus paredes, sino por el número de personas que se acuestan con pan. Estas palabras no eran infrecuentes. Eran comprensibles. Eran fáciles de aceptar. A través de ellas fluía la fuerza. Cuando llegó el verano, el monasterio recibió una carta con un sello y una estrecha cicatriz en el borde, pero con un revestimiento adecuado. La carta era del propio conde. Escribía que en la casa se habían prescindido de la espada, donde antes se sacaba sin pensarlo 2 veces. Escribía que muchos caminos se habían vuelto más sólidos que antes. Agradecía que el monasterio no hubiera gritado, sino que hubiera empezado a contar. Invitaba a Hildegarda a que le preparara una recopilación de instrucciones para los administradores, breve y con ejemplos, para que pudiera ser recontada en cualquier pueblo. Pedía que se incluyera una sección sobre hierbas, para que cualquier soldado supiera cómo curar en el campo cuando no hubiera médico. Añadió que quería ver a Marta en su patio, para que explicara a su gente cómo comprobar la calidad de los productos. Pidió a Lucas que creara un mapa de carreteras que se pudiera colgar en cada puesto de control. En cada punto se reconocía que el mundo se sostiene gracias a las personas tranquilas. Hildegarda abordó la recopilación como si fuera una farmacia. Todo en su sitio. En la primera sección escribió sobre las medidas, cómo contar el grano para no confundirse.
En la segunda, sobre los plazos. Cuándo cobrar los impuestos para no estropear la siembra. En la tercera, sobre las carreteras. Cómo mantener la tierra seca cuando llueve. En la cuarta, sobre las hierbas. Cuáles ayudan cuando hace calor y cuáles cuando hace frío. En cada sección, añadió una breve historia. Sobre Otto y el hilo azul, sobre Benno y su insomnio, sobre Lucas y el fuego, sobre Marta y el polvo gris. No lo hizo por estética, sino para que cada administrador pudiera ver en las palabras no una teoría, sino la vida. El día en que la recopilación estuvo lista, la mujer del manto negro regresó al monasterio. Le pidió a Mara una infusión para las manos. Dijo que se marchaba lejos, a un lugar donde nadie supiera su nombre. Agradeció que hubieran dejado en paz al niño. Dejó sobre la mesa una pequeña figura de madera con forma de pájaro con un ala intacta. Dijo que en otro tiempo el pájaro tenía el ala rota, pero que ahora veía que el ala estaba viva. Se marchó, sin volverse. Nadie tocó la campana. Nadie la despidió con palabras. Hubo suficiente paz para dejarla ir sin gritos. En otoño, la ciudad celebró el primer verano sin hambre. La plaza estaba en silencio. La gente no gritaba. Reían en voz baja, como si temieran romper el nuevo orden. Benno puso jarras de aceite sobre la mesa y dijo que ahora entendía mejor lo que era rentable. Lucas trajo un mapa de carreteras en el que las rutas estaban marcadas con una línea azul y las hierbas medicinales con una línea verde. Marta puso junto a él raíces que olían a tierra fresca y explicó cómo secarlas para que no se echaran a perder. Otto anotó los nombres de los que habían acudido en busca de consejo. Hildegarda estaba de pie al borde de la plaza y observaba cómo iban las cosas. Sentía cómo las antiguas inquietudes resonaban en su cuerpo, pero ahora eran como un recuerdo del dolor que le ayudaba a no olvidar la precaución. Sabía que el mundo nunca sería completamente seguro. Veía cómo en las sombras siempre jugaban aquellos que deseaban volver a los caminos fáciles, donde tomaban por la fuerza lo que estaba mal colocado. Pero también veía que donde había listas, cartas y hierbas, había escudos que no se oxidaban. Sabía que volverían a traer una cesta a su mesa y que volvería a comprobar los olores. Sabía que alguien volvería a intentar poner un sello falso y que Lucas lo volvería a ver. Sabía que sería más fácil pedir ayuda, porque Benno había aprendido a dormir y a contar. A finales de año, cuando la nieve caía uniformemente, llegó un mensajero de la ciudad con una nueva carta. El obispo informaba de que había leído la recopilación y consideraba posible recomendarla a todos los hogares. Escribía que había visto cómo las cosas sencillas mantenían las paredes más fuertes que los extraños rituales. Pedía que le enviaran copias. Lucas cogió la pluma y las líneas comenzaron a deslizarse por el pergamino. Escribía por la noche, y el fuego en la chimenea ardía uniformemente. Ya no tosía por el humo, porque en la sala de escritura habían reparado el techo y habían instalado un extractor siguiendo el consejo de un carpintero, que una vez había escuchado a Hildegarda hablar sobre el movimiento del aire.
Cuando las copias salieron a la carretera, Hildegarda se sentó a su mesa y abrió la ventana. El jardín desprendía un aroma a menta. Cogió la pluma y escribió una breve nota para sí misma. Que este año las visiones no solían llegar en forma de fuego y truenos, sino en forma de detalles sencillos. Un hilo en la manga, una rotura en el sello, el olor a polvo de azufre. Escribió que la buena vista no era un don, sino el hábito de no tener prisa. Escribió que la justicia final no se había producido porque el cielo la hubiera elegido, sino porque todos, desde el comerciante hasta el niño, habían dado su paso sin palabras grandilocuentes. Dejó la pluma y se dirigió al jardín. Allí, Marta ya estaba colgando las raíces para que se secaran lo necesario. Lucas estaba sentado junto a la pared y dibujaba una nueva línea de la carretera, que recientemente habían pisoteado las carretas de Beno. Otto sostenía un libro en sus manos y leía. Leía lentamente, porque cada palabra era ahora para él no solo un signo, sino también un puente. El sol se había puesto. La campana sonó una vez. El año nuevo estaba a las puertas. Hildegarda sabía que al día siguiente alguien volvería a acudir con sus problemas. Sabía que por la mañana el hielo cubriría el río con una fina capa y que alguien querría cruzarlo y se hundiría si iba rápido. Sabía que caminar despacio no era una debilidad, sino la habilidad de vivir. Entró en el taller, donde olía a aceite y madera, y cerró la puerta tras de sí. Sobre la mesa yacía un alfiler con forma de halcón, tranquilo, como cualquier objeto desprovisto de significado ajeno. Tenía un ala intacta, y eso era una simple señal de que el mundo se puede arreglar no con gritos, sino con hechos. Guardó el alfiler en una caja con otros objetos que en su día fueron una amenaza y se convirtieron en un recuerdo. Susurró una breve oración sin palabras complicadas. Luego se sentó y pensó en cómo escribir la siguiente carta, en la que habría menos peticiones y más propuestas. Decidió que empezaría con una frase que todo el mundo entendiera. El orden es cuando cada cosa tiene su lugar asignado y nadie toma lo que no le pertenece. Así terminó silenciosamente el año en el que la ajenjo y el repique de campanas se convirtieron en el comienzo del camino hacia decisiones claras, en el que el benefactor inesperado resultó no ser un extraño, sino una persona que despertó a tiempo, en el que lo subestimado se convirtió en el eje, en el que una simple bolsita con polvo convirtió un día normal en una prueba y abrió los ojos al engaño, donde el hilo azul condujo a un parentesco oculto, donde todo lo que parecía insignificante se convirtió en la clave de la justicia sin gritos y sin espadas. En esa sencillez estaba la fuerza que luego se recordaría en las cartas que leían los que comandaban los ejércitos y los que simplemente querían que el pan llegara a tiempo.